Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Pablo Sarbo. Este es mi mail que ven acá, pablo.sarbo@impalarisk.com. Y junto con el ingeniero Jorge Gatze, cuyo mail ven aquí a la izquierda, jgatze@cdpro.com.ar, brindamos estos webinars sobre diversos temas. Hoy nos convoca lo que tiene que ver con la preparación para las certificaciones PMP y KPM, para tratar algunas dudas frecuentes que suele haber y algunos puntos que vamos a ir tratando a lo largo de esta hora. Desde ya, antes que nada, muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias por el interés, por el tiempo que nos ahorran participando de esta actividad. Los participantes que están ahora online pueden hacer las consultas a través del chat, las vamos a ir moderando y en lo posible contestando dentro del transcurso del webinar. Por supuesto, las que queden fuera de lo que podamos tratar en el alcance del webinar lo vamos a estar respondiendo vía mail, ¿sí? Así que de vuelta, en nombre del ingeniero Jorge Gatze y en nombre mío, Pablo Sarbo, bienvenidos. Lo que vamos a estar tratando hoy son 7 puntos muy pero muy enfocados en lo que tiene que ver con la certificación PMP y KPM, ¿sí? Temas que en general se tratan con mayor o menor detalle, pero que hoy queremos profundizar porque son dudas frecuentes. Vamos a hablar sobre siglas que suelen confundirse para la certificación o para la disciplina en general, cómo es el proceso de inscripción a grandes rasgos, cuáles son los requisitos para certificar ambas opciones, cuáles son los impactos por el cambio de versión del PMBOK que recién consultaban por el chat. Vamos a ver algunos cambios, ¿sí? Vamos a también dar algunos tips sobre el examen, practicar algunas preguntas, ¿sí? Como para que vean cómo son el estilo de preguntas y cuál puede ser el impacto de los cambios de versión sobre las preguntas que pueden llegar a aparecer y las consideraciones finales. Insisto, esto surge de, aparte de haber preparado a varios colegas para rendir las certificaciones a lo largo de los últimos años, también de dudas comunes que vemos que surgen en distintos ámbitos vinculados con la disciplina de gestión de proyectos. Estos conceptos iniciales y las siglas que suelen confundirse y suelen muchas veces usarse de manera indistinta, ¿sí? Muchas veces oímos, quiero un curso PMI, ¿sí? Quiero una capacitación PMI. ¿Qué es eso? ¿Sí? Bueno, PMI es la sigla Project Management Institute, PMBOK, Project Management Body of Knowledge, que es esto de lo que estamos hablando que cambió de la versión 5, esta con el formato marrón, a la versión 6, esta con el formato entre azul y marrón. Cuando hablemos de PM vamos a estar hablando del Project Manager, dirección de proyectos, director de proyectos, son todos sinónimos, ¿sí? No vamos a diferenciar entre PM y director de proyecto o gerente de proyecto, lo vamos a tomar como sinónimos, ¿sí? PMO, a veces uno también dice yo certifiqué PMO, ¿sí? O quiero certificar PMO. PMO es el ente que dentro de la organización que brinda las mejores prácticas, monitoreo de proyectos, a veces coaching sobre los miembros de los equipos de proyecto. Y acá sí vienen los dos nombres o las dos siglas de las certificaciones, PMP o PMP y KPM, que es más como una certificación inicial en lo que tiene que ver con gestión de proyectos. Obviamente ambas son globales, eso les da una entidad en el mercado que sin dudas es algo más que positivo. Comento esto para empezar a ser difusores en parte de
empezar a usar las siglas para lo que realmente corresponde y no tratar todo como si fuera lo mismo, ¿sí? Muchas veces se oye esto que decíamos antes, quiero certificar PM, ¿sí? Un concepto que muchas veces genera confusión es también el del PDU. PDU es el acrónimo, como vemos ahí, de Unidad de Desarrollo Profesional. Una duda muy frecuente y una confusión muy frecuente que hay es ¿cuántos PDUs tengo que conseguir para certificar? Eso no es correcto. Los PDUs se obtienen una vez que uno certifica. Y los PDUs se obtienen y uno debe obtenerlos para mantener la certificación PMP, ¿sí? Para mantener la certificación uno debe reunir 60 unidades de desarrollo profesional en el transcurso de 3 años. Comento esto porque hay una confusión entre cuántos PDU necesito antes para certificar. No, los PDU vienen luego, ¿sí? Con una serie de actividades que uno puede hacer, capacitaciones, etcétera, etcétera. Eso está muy bien detallado dentro de lo que es el handbook, que es un documento del que vamos a hablar en unos minutos. ¿Y qué es REP? REP es el acrónimo, como vemos ahí, de Proveedor de Educación Registrado, ¿sí? Como por ejemplo CBPRO, ¿sí? A cargo del ingeniero Jorge Atze, que tiene esta, esta certificación como proveedor registrado ante el PMI, ¿sí? Cuando buscamos certificar PMP, KPM, ¿sí? Muchas veces surgen dudas de los más diversas. A ver si... Es frecuente, decíamos, que haya dudas durante el proceso de inscripción o una vez que uno obtiene la certificación, ¿sí? Y uno se pone a buscar en foros un montón de dudas, consultas, etcétera, etcétera. Estos son los dos links de referencia a lo que llamamos o lo que se llama el handbook. El handbook es el documento que gobierna todos los aspectos relacionados con las certificaciones. Cada certificación tiene su handbook particular y ahí indica algunas cosas que vamos a estar explicando más sencillamente hoy y otras cuestiones que puede ser que sean un poco más complejas, ¿sí? Pero los documentos de referencia no son ni lo que me dice algún foro, ni lo que puede comentarme algún compañero, ni lo que me dijeron, ¿sí? Sino que los documentos de referencia, tanto para la certificación PMP como para la certificación KPM, son los handbooks respectivos. Y ahí está detallado todo lo referido a el ciclo de vida de cómo obtener y mantener la certificación. ¿Cómo es el proceso de inscripción? ¿Sí? ¿Cómo hago para empezar y llegar al día del examen? Primero, tengo que dar el alta de usuario, ¿sí? Permítanme acá estoy. Tengo acá el alta de usuario, en donde lo que voy a hacer es entrar en el sitio, ¿sí? Y con un mail y datos básicos, ahí puedo ya tener el usuario. Cuando ponemos estos lentes es como para resaltar algo y tener cuidado. Lo que en general recomendamos es usar algún mail personal, porque el mail es el único canal de comunicación que tiene el PMI si surge algún problema con nuestra certificación. Entonces, lo que pasa a veces es que ponemos el mail profesional, después en el medio abandonamos la empresa, ¿sí? Y empieza a ser más complicado el ida y vuelta de la comunicación. En general conviene algún mail personal, que incluso los corporativos a veces tienen estos filtros de los mails masivos, ¿sí? Dentro del nombre de la flecha van a ver que dice Jorge, porque estamos
usando el aula virtual de CB Pro a cargo de Jorge Gatze, por eso van a ver que dice Jorge, ¿sí? Luego que hacemos el alta de usuario, hacemos la carga de datos dentro de la aplicación del PMP, o sea, hago una apply, ¿sí? Para iniciar el proceso de inscripción a la certificación. Aquí algunos temas para observar en detalle. Que el nombre y apellido esté exactamente igual que figura en el documento. A veces, por ejemplo, algunos tenemos apellido doble y no lo usamos, entonces ponemos uno solo. En la inscripción, nombre y apellido exactamente igual a lo que está en el documento. Acá es donde voy a hacer la primer carga de horas de experiencia, horas de capacitación formal y algunas cosas que vamos a ir viendo más en detalle luego, ¿sí? Y una vez que termino con toda la carga de datos para hacer el apply a la certificación, hago un primer envío para verificación al PMI. Todo esto que estamos hablando se hace dentro de la página web del PMI, ¿sí? Todo esto se hace dentro de la página web. La carga de experiencia suele ser un proceso tedioso, ¿sí? Suele ser arduo, aunque ahora es más corto y más rápido que años anteriores. Pero igual pensar los proyectos, juntar las horas, y eso suele ser algo bastante arduo, con lo cual recomendamos hacerlo con tiempo. Luego que hago el primer envío para la verificación, ahí el PMI indica si está ok o no. En general este paso tarda de 3 a 5 días hábiles, en donde personal del PMI lo que hace es ver si la experiencia que cargué es razonable, si la cantidad de horas suena más o menos bien, etcétera, etcétera. Si no estuviera ok, nos van a enviar un mail, ¿sí? Solo vía mail, por eso es importante haberlo puesto correctamente. Solo vía mail nos van a estar enviando una comunicación de cuál fue el problema o qué tenemos que aclarar un poco mejor, ¿sí? Y ahí volvemos a esta instancia, editamos lo que nos digan, hacemos los cambios que consideremos necesarios y volvemos a hacer el envío. Una vez que está ok, el formulario, digamos, nuestro pedido queda pendiente para cuando querramos hacer el pago, ¿sí? Y una vez que hacemos el pago, ¿sí? Estamos cargando algunos datos adicionales. ¿Qué datos adicionales? Por ejemplo, la modalidad en la que queremos rendir. PBT es la sigla de Paper Based Test, o sea, que el examen me lo tomen en papel, cosa que en muchos países ya no se usa, pero en algunos países, en algunas áreas, está la posibilidad de hacerlo por papel, PBT, o por la computadora, CBT. Obviamente, lo que recomendamos y lo mejor es hacerlo por la computadora, porque voy a un sitio en donde rindo e inmediatamente me dan la respuesta de cómo me ha ido en el examen, ¿sí? Yo avanzo con este flujo. Desde ya cualquier consulta, cualquier duda, como decíamos en el chat, son más que bienvenidas. Ahora bien, una vez que pago, ¿sí? Recién ahí me indican si voy a ser auditado o no, ¿sí? Si no soy auditado, cosa que a través de un mail me entero a los 5 minutos, ¿sí? Ya estoy habilitado para elegir en qué fecha quiero rendir. Esa fecha tiene que ser en una ventana temporal de un año, ¿sí? Y ahí ya rindo y termino. Ahora, si resulto auditado, cosa que suele ser bastante una preocupación bastante usual, ¿sí?
Si resulto auditado, se me va a habilitar una página dentro de lo que tengo cargado con el PMI, dentro del sitio del PMI, en donde puedo descargar lo que yo fui cargando como experiencia, como educación, etcétera. Y lo que hago es reunir toda esa documentación, sacar fotocopia de mi título secundario o universitario, sacar una fotocopia de, por ejemplo, el curso que haya hecho, ¿sí? Y enviar la experiencia firmada por el responsable que yo indiqué, que certifica las horas que yo dije que estuve al frente de cada proyecto. Por ejemplo, declaré 4 proyectos, ¿sí? El responsable del proyecto 1 tiene que firmar de puño y letra la transcripción de lo que yo dije, el responsable del proyecto 2 también, etcétera, etcétera. Toda esa documentación en físico, ¿sí? En un sobre, lo envío por un courier, por un correo internacional a la dirección que me indica el PMI. Si está ok, ya voy a ir acá a esta parte de elegir fecha y todo continúa como antes. Es un proceso bastante claro, eh, como bastante lineal, ¿sí? Entonces, el proceso de inscripción voy a ir siguiéndolo con esta barra de la izquierda, en donde voy a ir pudiendo poner cada uno de mis datos. Desde ya puedo ir haciendo cargas parciales, ¿sí? Un día puedo cargar una parte, otro día puedo cargar la experiencia, otro día puedo cargar otros datos, ¿sí? No se borra, no hace falta sentarse y cargarlo todo junto, ¿sí? Dudas comunes y frecuentes con respecto al proceso de inscripción. ¿Cómo sé si resulto auditado? ¿Cuándo me entero? Apenas pago con la tarjeta de crédito, ¿sí? Apenas realizo el pago, eh, ahí me envían un mail por sí o por no. ¿Ok? Decíamos, si no resulto auditado, me van a dar ya la posibilidad de que elija la fecha en los centros de certificación. Y si resulto auditado, recibo las instrucciones de cómo seguir. ¿En qué consiste la auditoría? Justamente enviar por correo físico tanto la experiencia, ¿sí? Firmada por el responsable, copia de título de estudio terciario o universitario y la certificación con las horas de capacitación formal. ¿Sí? Uno tuvo que haber hecho un curso y el certificado de ese curso es el que hay que adjuntar. ¿Cómo remito la información? A través de un courier, a través de un correo internacional, ¿sí? Sebastián dice, un punto confuso para mí, la experiencia en proyectos que uno informa debe corresponder a los últimos 8 años de la inscripción o a los últimos 3 años. Buena pregunta, la experiencia debe corresponder a los últimos 8 años. ¿Sí? Puede haber algún hueco en el medio, por ejemplo, que trabajé hasta marzo en una empresa y después empecé a trabajar en mayo, sí, puede haber un hueco, o sea, las horas hay que reunirlas en los últimos 8 años que se cuentan hacia atrás desde el momento del submit, o sea, desde el momento que yo hago el envío. Por ejemplo, si planifico hacer el envío el 10 de marzo del 2018, la experiencia cuenta, o puedo poner experiencia dentro de la ventana temporal desde el 10 de marzo del 2010. ¿Sí? Con el proceso de inscripción, algunos tips. ¿Sí? Algunos tips. Planificar con tiempo. Es muy común que de la experiencia de acompañar colegas en el proceso de certificación durante
desde hace ya varios años, incluso que lo hacemos con Jorge Gatze. Lo que suele pasar es que las personas ponen foco en el estudio, lo cual está bien, y en algunas ocasiones se descuida esta parte administrativa, lo cual es una pena porque eso después demora mucho la, eh, la fecha en la cual uno puede rendir. Ahora vamos al tema de horas, ¿sí? Dentro del tiempo para hacer la carga, ¿sí? Tengo que considerar un margen por si soy auditado, ¿sí? Si soy auditado, consideren que mínimo todo el proceso se alarga, pero mínimo entre 2 y 3 semanas, ¿sí? Con lo cual, si tengo una fecha en vista, si ya estoy orientado a rendir en cierta fecha, lo ideal sería que considere que puede ser que resulte auditado, con lo cual eso digamos, el tiempo del proceso se extienda. La auditoría postergará el fin de la inscripción por al menos 2 semanas, y un tip que solemos dar es que contacte previamente al referente de proyectos para que sepa que le vamos a pedir, por ejemplo, una firma en caso de que resultemos auditados, ¿sí? De vuelta sobre el tema del mail, ¿sí? Y realizar la carga de información de manera incremental. No son muchos datos, pero lleva tiempo acomodarse, ¿sí? Desde que se inicia el proceso del apply, ¿sí? Desde que uno abre un pedido para poder certificar y hace todo el proceso, tiene 90 días para completarlo, ¿sí? O sea, si yo lo dejo estar, después tengo que abrir otro proceso de aplicar para la certificación. No es algo engorroso, pero está bueno pensar en los tiempos antes, ¿sí? Proceso de inscripción, últimas preguntas. ¿Hay fechas preestablecidas para rendir? No, las fechas se dan en función a la disponibilidad del sistema evaluador administrado por una empresa que es Prometric. Con lo cual, cuando vamos a rendir en computadoras que también son usadas por personas que rinden otras certificaciones. Esto hace que pueda suceder lo que dice en el punto 2. ¿Puedo quedarme sin asiento para rendir? Sí. En ningún sitio PMI dice que esté obligado el PMI a asegurar una fecha de examen para quien haya pagado. Como los asientos se van asignando según el orden de inscripción, por eso hacemos tanto foco en planificar la fecha de examen y también la inscripción con el suficiente tiempo, ¿sí? Tiempo de que quizás no me cierran las horas, tiempo de que quizás la persona que me tiene que firmar se fue de viaje, vacaciones o lo que fuera, ¿sí? Para cerrar el tema del proceso de inscripción, simplemente comentar que pueden cambiar la fecha de examen una vez que la calendarizaron, una vez que la reservaron, se puede cambiar, pero si se realiza dentro de menos de 30 días de la fecha, hay que pagar un recargo de $70, ¿sí? Esto fundamenta más el tema de planificar la fecha en la que voy a rendir, ¿sí? Punto 2, entonces, tips sobre el proceso de inscripción. Vamos ahora a lo que consultan por el chat de horas, que son los requisitos para certificar, ¿sí? La certificación PMP tiene unas condiciones, unos criterios, y la KPM tiene otros, ¿sí? Vamos a ver las de PMP. Las dos condiciones planteadas por el Project Management Institute para certificar PMP son experiencia a cargo de proyectos y haber hecho un curso de capacitación formal. Cuando hablamos de formal, no necesariamente implica presencial, ¿sí? Sino formal, que tenga un temario y algunas otras condiciones.
estos cursos no son PDUs. Los PDUs, dijimos, se obtienen una vez que uno certifica. Estos cursos son Contact Hours, o sea, horas de vinculación con la disciplina dentro de un curso formal. Entonces, estamos en la certificación PMP. Vamos a ver la primer condición para certificar, que es la experiencia a cargo de proyectos. Ahora sí, respondiendo la pregunta de 12.1, ¿cuántas horas mínimas son requeridas? Eso depende del título obtenido en los estudios de cada uno, ¿sí? El título obtenido te va a indicar cuánta experiencia hace falta. Si tenés título secundario, acá están los sinónimos, ¿sí? Si tenés título secundario, van a pedirte 7.500 horas. Si un título universitario, a que llamamos universitario, una carrera de 4 años o superior, ¿sí? Uno tiene que certificar 4.500 horas al frente de proyectos. Veo que están surgiendo otras preguntas también muy buenas y muy usuales. Horas mínimas, ya quedó respondido. Sebastián dice si el curso de formación se vence. Tomé el curso en 2012 y quiero certificar en 2018. No, el curso de formación, hasta donde recuerdo, no se vence, ¿sí? Y lo que consulta José, es si estas horas de capacitación deben ser emitidas por un rep, y la respuesta es no. Puede o no ser emitida por una institución que tenga la certificación rep. Cerramos el tema de experiencias, ¿sí? Disculpen si me desordeno un poco, pero me parecen todas preguntas muy interesantes. Con respecto a la experiencia, los meses no los cargo yo, ¿sí? Cuando acá dice cuánta experiencia tengo al frente de proyectos, ¿sí? Yo no cargo los meses. Lo que cargo es fechas de inicio y fin en cada proyecto, con lo cual los meses lo calcula el PMI con su lógica. Algunas preguntas usuales con respecto a qué tipo de proyecto puedo declarar. Hice un proyecto en una empresa familiar, que no es una empresa de ingeniería multinacional. ¿Puedo declararlo? Sí, puedo declararlo. No importa el tamaño del proyecto reportado. Si tengo muchos proyectos, ¿sí? No reporte todos los proyectos. Reporte los proyectos en los que puede ser que les resulte más sencillo demostrar la participación u obtener la firma del responsable superior que avale su participación en ese proyecto, ¿sí? Les comento esto porque, por ejemplo, un colega hace algunos años dijo: yo le voy a mostrar al PMI toda mi experiencia, y declaró 15 proyectos. No es una exageración, fue un caso real. Tuvo la mala suerte de ser auditado y tuvo muchos problemas después para recopilar las firmas de su experiencia. Le alcanzaban con 9 proyectos, a otros les alcanza con 3, ¿sí? A lo que vamos con esto es: no declare proyectos de más, no quiera sorprender al PMI, ¿sí? No hace falta. Declare las horas que se requieren en función a su título de estudios obtenidos. Cuando declaramos cantidad de horas por proyecto, verifique que guarde relación con las vacaciones, con que uno no siempre está haciendo constantemente proyectos, ¿sí? No reporte 12 meses completos del año ni 160 horas al mes. ¿Soy claro? Una vez se dice: bueno, yo estuve 2 años trabajando en este
proyecto y declara tiempo completo. Pero también hubo vacaciones, hubo alguna enfermedad, algún viaje, ¿sí? Alguna tarea que hice en otras cosas. Entonces esto es muy importante, es un tip importante cuando uno va a declarar horas, no declarar horas en exceso. Es raro que uno esté 160 horas al mes constantemente en un proyecto. Un caso usual es que hice horas extras. Bueno, lamentablemente no hay mucho espacio para poner horas extras, ¿sí? O sea, uno tiene que ser moderado en las horas que declara, ¿sí? Informar horas en exceso no brinda ningún beneficio, ¿sí? Y cuando hablamos de la capacitación formal en Project Management es la participación en algún curso, ¿sí? Que como recién consultaba, si tiene que ser rep sí o sí, no tiene que ser rep sí o sí. Las horas de experiencia se computan hacia atrás, como decía antes, desde la fecha de envío, desde que hago el submit. Y si estuve, por ejemplo, en dos proyectos, digo un ejemplo, en uno estuve de enero a diciembre y en otro el mismo año estuve a la vez de enero a junio, obviamente cuidado con la cantidad de horas que declaro, cuidado con lo que se llama el solapamiento, el overlapping, ¿sí? Porque digamos, no puedo haber estado en ambos proyectos full time. Probablemente hice horas extras, vuelvo con lo mismo, que es muy usual, pero eso sí salta muy fácil dentro de las consultas. Ignacio, si podés enviar las consultas por el chat general, ¿sí? Así lo veo porque no tengo forma de cambiar al chat privado, ¿sí? ¿Se revisa alguna lógica en las horas reportadas? Sí, tengo que reportar en cada proyecto, ¿sí? Perdón, tengo que reportar horas por cada grupo de procesos, ¿sí? Pero no en todos los proyectos. En el proyecto 1 puedo tener horas en planificación, ejecución y cierre. Pero si declaro solo dos proyectos, tengo que tener horas en iniciación y monitoreo en el segundo, ¿sí? Entonces, lo que tengo que considerar es, una vez que cargue todos los proyectos, tengo que tener al menos horas de experiencias y horas cargadas en todos los grupos de procesos. Insisto, no por proyecto, sino una vez que cargo todos los grupos de proceso. Esto es algo que a veces genera confusión, ¿sí? Que genera dudas, pero no se preocupen que después se entiende correctamente, ¿sí? Había una consulta sobre si se oía correctamente. Los meses de experiencia no hace falta que sean correlativos. Yo puedo haber trabajado de enero a mayo y después empezado de vuelta en agosto. Lo que sí, la experiencia debe estar contenida en una ventana temporal de los últimos 8 meses, ¿sí? El segundo requisito para PMP era el que decíamos de educación en Project Management. Puede ser que alguien haya hecho varios cursos, en ese caso elegir el curso que tengo el certificado más a mano, ¿sí? Recién consultaban por el chat si hace falta que el instituto que emite el certificado sea REP. Hay mucho mito con respecto a eso, no hace falta que sea REP, ¿sí? En este caso, por ejemplo, CBPRO sí es REP, ¿sí? Y dictamos la formación para la certificación PMP de manera conjunta, con lo cual sí tendrían un certificado de un instituto que es REP. Pero quiero ser claro en esto, y no es condición necesaria que el que emite el certificado de estudio sea un REP, un proveedor de educación registrado.
¿Qué cursos son válidos como horas de capacitación formal? Los que tengan vinculación con la temática del PMP, ¿sí? Y si el curso tiene más horas que las solicitadas, indicar solamente las que aplican, ¿sí? Me van a pedir 35, yo puede ser que diga que aplican 40, 50. No hace falta que ponga que aplica todo el curso que hice, ¿sí? Bien, ahora vamos a esa consulta que la vamos a atacar de frente, ¿sí? Requisitos para certificar. Por un lado habíamos dicho experiencia y por otro lado habíamos dicho el estudio formal. Ahora, para certificar PMP, ¿qué necesito? Alguna de estas dos condiciones. O sea, título secundario y 1500 horas de experiencia, ¿sí? O título secundario, digo, al menos título secundario y 23 horas de capacitación formal. Todo lo que habíamos dicho para la experiencia antes aplica para esto, y todo lo que habíamos dicho de la capacitación formal antes para PMP aplica también a esto. Como verán, los requisitos para certificar PMP son más bajos, ¿sí? Y tienen que ver con la orientación de la certificación. Punto 4. ¿Hubo cambios por el cambio de la versión del PMBOK? ¿Cuáles fueron los cambios? ¿Qué tanto cambia? Etcétera, etcétera. Y la pregunta típica es: ¿cuándo cambia la versión? El PMBOK ya cambió en septiembre del 2017, se emitió la nueva versión del PMBOK, ¿sí? ¿Cuándo cambia el examen? El examen de PMP cambia el 26 de marzo. El examen de KPM cambia el 21 de marzo. O sea, prácticamente dentro de un mes, ¿sí? ¿Puedo elegir en qué versión del examen me presento? No, no puedo decir, bueno, yo me presento el 10 de marzo con la versión 6 o me presento el 5 de abril con la versión 5. No, no puedo. En función a la fecha asignada o a la fecha que yo elijo para rendir, considerando estos puntos de quiebre, si es antes, rindo con la 5, si es después, rindo con la 6. Beto decía, si entra en vigencia la versión 6, ¿puedo certificarme habiendo llevado la versión 5 o debo llevar nuevamente el curso? Eso es difícil de contestar porque justamente acá teníamos una pregunta vinculada con eso. Nosotros al final de este webinar vamos a estar acercándoles el material de qué diferencias hubo entre la versión 5 y la versión 6. Ahora, ¿hubo muchas diferencias o poco? Eso es demasiado subjetivo, ¿sí? Pero hubo cambios, hubo cuestiones nuevas, hay procesos nuevos, hay enfoques nuevos, hay conceptos nuevos, hay otros que no están, hay unificaciones de conceptos, ¿sí? Pero el tema es que la nueva versión incluye, ¿sí?, temas de proyectos ágiles o enfoques ágiles dentro de la gestión de proyectos, ¿sí? Muy buena consulta, mira, ¿el libro de Agile es necesario para el examen? No, no es imprescindible. Yo puse las dos imágenes de las portadas de los libros porque me pareció llamativo que cuando se hizo la presentación del PMBOK versión 6, en el mismo momento y visualmente se lanzó la guía de práctica de Agile. O sea, no es imprescindible, claramente, pero es significativo que se hayan lanzado juntos, con lo cual no es imprescindible para leerlo y para rendir, pero muestra una orientación del impacto que tiene Agile sobre el marco conceptual de gestión de proyectos, ¿sí? Quiero comentarles algunos cambios, que estos son muy pocos, hay muchos otros. Por ejemplo,
En la introducción, ¿sí? Se reescribió gran parte, con lo cual alcanza con que lea la versión 5 o tengo que ir a la 6. Creo que esto ya lo responde en gran parte, ¿sí? Se mantiene la información preliminar de proyectos, programas y portfolios. Hay nueva información sobre el ciclo de vida del proyecto. Ven que acá empieza a tener impacto lo que decíamos de la incorporación de temas de Agile, ¿sí? Entonces, tengo una descripción de alto nivel sobre la selección de enfoques de desarrollo, si mi tipo de ciclo de vida va a ser iterativo, incremental, adaptativo, etcétera, ¿sí? Entonces, con esto en vista, ya vamos respondiendo un poco de si tengo que leer la versión 6 o si los cambios son mínimos. Otro cambio, por ejemplo, el entorno en el que operan los proyectos, ¿sí? Entonces, acá de vuelta se reescribió significativamente, ¿sí? Y también habla de governance, de elementos de gestión y de tipos de estructura organizativa. Hay contenido nuevo. ¿Va a haber preguntas de este contenido? Nadie lo sabe, ¿sí? Pero tenemos que asumir que es un examen basado sobre otra versión del PMBOK, con lo cual esa es la información que hay. No podemos asumir que no va a haber cambios. Ahora, ¿cuántos, de qué magnitud y eso? Nadie lo sabe, ¿sí? Otro ejemplo de cambio, se incorporan conceptos de agilismo, ¿sí? Hay una mayor adopción de métodos ágiles y incluso hay una subsección llamada consideraciones para entornos adaptativos. Algunas herramientas y técnicas específicas de Agile, ¿sí? Se habla de iteraciones, de sprints, de planificación de iteraciones, etc. O sea, como ven, hay cambios significativos y hay cambios que con una altísima probabilidad terminen estando presentes dentro de las preguntas del examen, ¿sí? Algunos ejemplos de cambios, estos fueron solo 3 mínimos. A los participantes les vamos a estar haciendo llegar un documento que desarrolló el ingeniero Jorge Atze, muy extenso, con una gran cantidad de cambios de la sexta edición con respecto a la quinta, ¿sí? Son más de 10 páginas de puro contenido de qué cambió comparativamente entre ambas versiones, con lo cual este va a ser un material importante para que quien se pregunte si puede rendir el examen después del 26 de marzo, habiendo estudiado solo con la versión 5, tenga más elementos para decidir, ¿sí? Consulta, vamos a hablar ahora sobre el examen y vamos a ver y conversar incluso sobre algunas preguntas tipo. Simplemente un chequeo entrando ya en el último cuarto de hora del webinar, mientras tomo un vaso de agua. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Estoy siendo claro? Les pido un feedback mínimo para ver si estamos todos en la misma página. Continuamos entonces con consideraciones específicas del examen. ¿En qué idioma se rinde? ¿Sí? Perfecto, gracias Ignacio. ¿En qué idioma se rinde? Se puede rendir en español, y si quiero rendirlo en español, que es nuestro consejo hacerlo así, hay que pedirlo cuando voy a elegir la fecha en un apartado que se llama así, Language Aid, ¿sí? Las preguntas y respuestas aparecen en inglés, o sea, si pido este Language Aid, ¿sí? Las preguntas aparecen en inglés y en español.
el tilde lo termino haciendo sobre la versión en inglés, pero si la respuesta correcta es la B en español, voy y marco B en inglés. No hay trampas del tipo, me ponen la respuesta B en la C y cosas así. ¿Sí? ¿Cómo es el formato? Multiple choice. Por cada pregunta 4 opciones, solo una correcta. La correcta es la más abarcativa, la que es más, digamos, si hay dudas entre dos, es la más correcta en la mayor cantidad de circunstancias, no la que es correcta solo si pasa algo que yo considero, ¿sí? Y la que es verdadera en todas sus partes componentes. Si hay una respuesta que dice si está el sponsor y el project manager y esto y lo otro y lo otro, y ahí ya hay varias partes que cualquiera de ellas puede ser falsa, ¿sí? ¿Cómo se expresan los resultados? A partir del 28 de agosto, ¿sí? Se empezaron a expresar así. Acá en donde dice hoy está mal, digamos, a partir del 28 de agosto del 2017, o sea, lo que sucede en el examen hoy, ¿sí? Es así: pass y fail, y performance sobre todo el examen en 4 categorías: si me fue muy mal, si me fue bien, si me fue muy bien o si necesita mejora, y a su vez performance por cada uno de los grupos de procesos, ¿sí? En estos slides no se distingue entre certificación PMP y KPM. ¿Es porque ambos son iguales en cuanto a modalidad de examen? Correcto, es así. ¿Sí? Es así. Y acá empezamos, sí, con las diferencias. Con cuanto apruebo, no gasten tiempo en buscar respuestas que no hay. No hay respuestas oficiales con respecto al porcentaje. Algunos dicen el 82, el 68, el 75, el 94. Son todos números de otras épocas, de hace varias ediciones atrás, en donde sí había un porcentaje de preguntas correctas que había que alcanzar. Si leen el handbook y los documentos vinculados con la certificación, justamente se indica que es un método utilizado por el PMI, etcétera, etcétera. Muestra algunas bases, pero en ningún momento dice cuántas preguntas hay que tener aprobadas para certificar, ¿sí? Acá dice cuánto dura cada examen, cuántas preguntas hay, ¿sí? Y hay también mucha confusión sobre cuántas son las preguntas evaluadas. O sea, vamos a tomar el caso del PMP. Si tengo 200 preguntas en mi examen, como me van a aparecer si rindo la certificación PMP, el PMI va a estar evaluando mi respuesta sobre 175. La diferencia, las otras 25 respuestas son, perdón, las otras 25 preguntas son preguntas que se ponen que yo no puedo identificar cuáles son, ¿sí? Que el PMI va a ir tomando un scoring para ver cuáles son más difíciles y cuáles son más fáciles, ¿sí? Pero son para un estudio interno del PMI. Yo no voy a diferenciar cuáles son unas y cuáles son otras. ¿Cuánto cuesta? Este es el costo para ambos exámenes. ¿Sí, Ignacio? Si hay alguna otra duda sobre esto, me comentás. ¿Alcanza con leer el PMBOK? Claramente no, ¿sí? Hay que leer más cosas. Hay que leer documentos y libros adicionales. ¿Cuáles? Muchos de ellos están también puestos en el handbook. ¿Cuánto tiempo antes hay que prepararse? Justamente depende de cada uno. Hay gente que lo hizo rapidísimo en 2 meses y medio. En general estimamos, en función a nuestra experiencia, que un periodo razonable es de 3 meses y medio a 5 meses. Veamos algunas preguntas de ejemplo, ¿sí? 4 preguntas como para ir practicando. Léanlas ustedes sobre la pantalla y ya las discutimos entre todos.
Esta es incluso la dinámica que usamos en el curso de preparación para certificación. Tener una pregunta que cada uno rinde por su cuenta y después entre todos ir discutiendo cuál es la respuesta correcta, ¿sí? En este caso, el aprendizaje por observación y la observación indirecta son herramientas y técnicas del proceso de gestión del conocimiento, ¿sí? Que es un proceso, para quien está familiarizado con la versión 5, es un proceso nuevo, ¿sí? Un proceso completamente nuevo, con sus herramientas y técnicas, con sus entradas y salidas, etcétera, etcétera. Con lo cual acá ya vemos que hay cambios y cambios significativos entre la versión 6 y la versión 5. Siguiente pregunta, mismo método. La leemos y después la vamos explicando. Hay bastante dispersión en cuanto a las respuestas. ¿Cómo son los ciclos de vida? Los ciclos, a ver, la A dice los ciclos de vida del desarrollo del producto son interdependientes con los ciclos de vida del proyecto. No, no es correcto eso. Lo que sí es correcto es que los ciclos de vida de desarrollo pueden ser predictivos, iterativos, incrementales, adaptativos o híbridos. Los ciclos de vida de desarrollo del producto, ¿sí? Cuando tengo un ciclo de vida de desarrollo del producto, puedo tener adentro varios proyectos. Entonces el ciclo de vida del proyecto está dentro del ciclo de vida del producto. La C no es correcta porque dice justo lo contrario a lo que dije recién, ¿sí? Y la D claramente no. Fíjense que si tomamos cuáles son las respuestas más elegidas, siempre hay dos que son las que generan más dudas. Por eso es importante practicar y no solo estudiar. Nuestro enfoque con respecto a la preparación de la certificación implica no solo el autoestudio, sino la práctica intensiva de preguntas. Otra pregunta más. Por cuanto no es posible definir y establecer el alcance del proyecto durante gran parte de su desarrollo y ejecución, la forma más adecuada de gestionar el alcance es mantener la línea base de alcance mediante procesos formales de cambio. Esto sí hay que hacerlo, pero fíjense que dicen que no es posible definir y establecer el alcance del proyecto, ¿sí? Si no es posible definir y establecer el alcance del proyecto, no puedo poner un proceso formal, ¿sí? De mantener la línea base. Primero tengo que llegar al alcance y después tener el baseline y después mantenerla. Al inicio del proyecto, desarrollar los procesos, recopilar requisitos, definir alcance, crear EDT y actualizarlos según sean necesarios. Sí, puedo hacer esto, ¿sí? Pero acá me está diciendo que no es posible definir y establecer el alcance del proyecto, con lo cual, por más que quiera hacer la B, tampoco puedo. La C, desagregar un conjunto de requisitos y trabajos a realizar. Si sucede como dice el enunciado, que tengo mucha incertidumbre, o sea, si bien no lo dice, se desprende del enunciado que tengo mucha incertidumbre, lo primero que tengo que hacer es empezar por un conjunto de requisitos y trabajos a realizar. ¿Por qué? Porque dentro de los trabajos a realizar incluso puede estar generar más reuniones para bajar la incertidumbre, ¿sí? El proceso de validar el alcance, o sea, la aceptación formal, es algo que hago después y que no tiene nada que ver con este enunciado, ¿sí? O sea, la respuesta correcta en esta sería la C. ¿Por qué? Porque me está planteando una situación de incertidumbre, aunque no esté usando ese término cuando hace la pregunta. ¿Sí? Es una pregunta situacional que tengo que entender en qué estoy parado. Y última pregunta sobre ágiles, ¿sí? que justamente trajimos a cuento
una pregunta sobre ágiles. En enfoques ágiles, los requisitos no los puedo establecer al principio del proyecto porque justamente si uso un enfoque ágil tengo una incertidumbre que me requiere ir llegando de manera iterativa a qué hay que hacer. Es mentira que no cambian porque justamente los enfoques ágiles se usan cuando quiero tener una bienvenida al cambio, ¿sí? No reemplazan el uso de prototipos, pero sí constituyen los registros de trabajos pendientes. Exactamente, Marcelo, sí, exactamente. DDD, sí, constituyen los registros de trabajos pendientes. Entonces, vimos solo 4 preguntas, incluimos más contenido de tipos de ciclo de vida y de ágiles de lo que veníamos hablando hasta ahora, ¿sí? Y últimas consideraciones finales ya en la recta final del webinar. Para el día del examen, algunos tips, ¿sí? Llevar documento de identidad, no es válido el carnet de conducir, llevar un código que voy a recibir cuando el PMI me da de alta en el sitio y un código de reserva que me brinda Prometric junto con la fecha y la hora. No hace falta llevar calculadora, de hecho ahora está prohibido porque eventualmente si llego a necesitarla uso la calculadora que está dentro de la aplicación para rendir la certificación. Se rinde solo en Buenos Aires. Para la certificación PMP, el único centro Prometric en Argentina, hasta donde tengo conocimiento, está en Icana, sí, en el centro, ¿sí? Para KPM creo que hay otros sitios en donde se puede rendir, pero para PMP, como lo administra Prometric, lo hace en Icana, en la calle Maipú, creo, si mal no recuerdo, o Suipacha, casi Córdoba. Llevar abrigo adicional para no estar distrayéndose si el aire acondicionado está frío o no, ¿sí? Cuando entro no puedo llevar nada conmigo, le entregan hojas en blanco y lápices y al salir entregar lo que uno recibe al ingresar. No intenten llevarse un souvenir, no intenten llevarse un recuerdo, ¿sí? Obviamente no puedo ingresar con celulares, tablets, audífonos, iPad, etcétera, etcétera. Y lo que decíamos antes, que vemos que es algo muy frecuente o que genera muchos problemas, que es empezar con la carga de datos demasiado tarde. Recomendamos hacernos socios del PMI porque los que se hacen socio y después pagan el examen es más barato, como veíamos en un cuadro hacía un rato, ¿sí? Hacerse socio no provoca demoras ni costos adicionales y se obtiene la membresía por un año y acceso a toneladas de libros, documentos, informes, reportes, etcétera, etcétera. Es impresionante la riqueza de recursos que hay en el sitio del PMI para proyectos, programas y portfolios. Hasta aquí lo que tenía que ver con el webinar. Me tomo 2 minutos para comentarles sobre una próxima actividad que vamos a realizar CBPRO e Impala-Risk, mientras van consultando en el chat alguna duda. Vamos a estar dictando justamente un curso de preparación intensiva para rendir estas 2 certificaciones. Las características de este curso es que empieza próximamente el 12 de marzo y termina el 28 de mayo. Ya va a estar orientado a la versión 6, ¿sí? Y el dictado se hace de manera presencial en Buenos Aires y remoto por esta misma plataforma que ustedes están participando. Al igual que este webinar, las clases quedan grabadas, con lo cual el participante nunca pierde una clase y se disponibilizan los videos 7x24 incluso hasta 2 semanas después que el curso termina. ¿Cuál es la característica de esta preparación intensiva? Puede
participar a través de internet. Cada participante recibe material de estudio, hay más de 700 preguntas que revisamos una a una y el participante recibe apoyo personalizado para el reporte de experiencia e inscripción ante el PMI. Incluso les brindamos una planilla Excel a los que participan del curso para que puedan esquematizar su experiencia, ¿sí? Hace más de 15 años que CBPRO viene dictando este curso con excelentes resultados para sus participantes, y si bien el curso se dicta los días lunes, como quedan grabados, también tiene una participación flexible. Muchas personas dicen, bueno, en estas 2 semanas justo tengo un viaje, pero después me pongo al día. ¿Cómo es la dinámica de este curso intensivo de preparación? En cada sesión, cada participante recibe un examen con 50 preguntas por área de conocimiento. Entonces, el participante tiene un proceso de autoestudio en la semana, estudia por su cuenta, rinde ese examen de 50 preguntas, ¿sí? Y después tenemos la sesión de repaso, una por una de esas preguntas, por qué es la opción A y no la B, cuál es el truco, cuál es la trampa cuando dice esto o lo otro. Con lo cual, por cada área de conocimiento, 50 preguntas y un examen final de 200 distintas a todas las que ya vimos antes. Son 9 clases con 50 preguntas cada una y después una clase más extensa donde se rinde un examen entero de 200 preguntas. Por eso el foco del curso es orientado a rendir la certificación. Gente que ya sabe que quiere hacerlo, por ejemplo, para junio, y hacer el curso de preparación intensiva, ¿sí? Aspectos diferenciadores: obviamente los participantes pueden interactuar con el docente en tiempo real, y ya este curso otorga las 35 horas del Contact Hours que alcanzan como capacitación formal. O sea, no tienen que ir a buscar un curso que hayan hecho hace 3 o 4 años. Sí, partimos de la base que requiere un fuerte proceso de autoestudio de cada participante, porque se explican los conceptos que disparan las preguntas, ¿sí? Pero no es que vamos a explicar desde cero todos los temas. Si surge alguna duda se explica, pero son en base a dudas que traen los participantes de las preguntas que fueron rindiendo por cada área de conocimiento. Con lo cual, creemos que es un recurso importante para hacer una preparación justamente intensiva para poder rendir la certificación. Muchas veces algunos piensan que ya simplemente con estudiar alcanza. Nuestra experiencia es que si bien se puede hacer, muchas veces es conveniente ponerse incluso con el compromiso de participar semanalmente de alguna sesión, de alguna clase, y de esta forma estar mejor preparado para responder las preguntas, ¿sí? Sebastián dice, ¿es solo los lunes y cuántas horas? Es los lunes, o sea, durante la primera hora la persona puede rendir el examen o rendirlo en su casa, y después hay 2 horas de repaso de todas las preguntas, con lo cual el curso en total dura 35 horas, que son las horas que pide el PMI como capacitación formal para presentarse a rendir la certificación. Otra consulta dice, ¿el tema de metodologías ágiles está evaluado dentro de cada una de las áreas de conocimiento o son conocimientos adicionales o complementarios que evalúan? Claro, dentro de las áreas de conocimiento vamos integrando preguntas sobre estos nuevos contenidos de Agile que incorpora el PMBOK, ¿sí? O sea, dentro del set de más de 650 preguntas
que el participante tiene a disposición, ya están incluidos temas propios de ágiles. No se pone como un tema aparte, se integra de la misma forma que el PMBOK lo integra dentro de su contenido. ¿Sí? Son 9:10 aquí en Buenos Aires. Simplemente agradecerles la participación. Desde ya que me quedo contestando todas las preguntas que tengan en el chat. Perfecto, muchas gracias por los comentarios. Gracias a ustedes. Y cualquier consulta, estos son nuestros correos para contactar tanto a Jorge como a mí. Y les vamos a estar enviando la presentación de este webinar junto con el link al video, el documento con los cambios y el material sobre el curso para quien esté interesado en averiguar algo más sobre el mismo. Muchísimas gracias por el interés, participación y estamos en contacto cuando quieran. Buenas noches.